Bien, hermanos, vamos a compartir y vamos a iniciar un tema en esta mañana que vamos a tenerlo por lo menos 4 domingos sobre una nueva temporada, reavivamiento, temporada de conquista. Vamos a estar hablando sobre una nueva temporada que se aproxima, el inicio de un reavivamiento. Nosotros necesitamos comprender como iglesia y como comunidad de fe, como familias, como individuos, que es un tiempo en el cual la vida, la situación del mundo está en un momento que es sumamente particular. La única esperanza para nosotros es o que Jesús venga. ¿Cuántos sabemos que va a venir? Amén. Que Jesús venga o que haya un reavivamiento en medio de la iglesia, en medio del mundo, y donde los hombres y mujeres empiecen a confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Reavivamiento. Vamos a tener próximamente toda una definición con respecto a esto de reavivamiento. Pero yo sí estoy confiado y creyendo que hay una nueva temporada y que esta temporada es una temporada en donde las puertas del cielo están listas y atentas. Hermanos, si usted y yo seguimos la secuencia en la vida de la iglesia extendida por miles de años, vamos a ver cómo Dios siempre ha traído y ha tenido cuidado de nosotros y de su iglesia en medio de todos los tiempos. Han existido tiempos muy duros, muy difíciles, han existido tiempos de bonanza, y Dios, como nos decía hoy a través de la palabra que le dio a la amada Gison, que definitivamente Él siempre ha estado con nosotros. ¿Cuántos podemos decir que eso es verdad? Hermanos, eso es tan cierto, tan verdadero, tan genuino, que a veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Quiero que me acompañen en esta mañana y empecemos esta nueva temporada. Yo estoy confiado y creyendo en el Señor. Yo había dicho en algún momento que después de que terminamos el ayuno del mes pasado, yo les dije, hermanos, hay cosas que sé que Dios ha estado tratando y hablando a mi corazón y vamos a empezar. Y yo estoy confiando en una nueva temporada, en un reavivamiento. O el mundo, o viene Jesús y esto empieza a generar algo diferente, o el reavivamiento tiene que empezar a ser oportuno en la vida de todos y cada uno de nosotros. Les comento, cuando hablamos de avivamiento, de un reavivamiento, estamos hablando de que esto no inicia en un asunto de multitud. Nunca los avivamientos han sido un asunto de multitudes. Siempre el avivamiento ha sido particular e individual y empieza a generarse en una persona que empieza a difundir en medio de su iglesia, de su casa, de su familia, todos estos aspectos. Hoy tenemos una historia, una temporada de conquista, porque a través de este texto, y vamos al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22 y en el capítulo 23, vamos a compartir en este tiempo de esta nueva temporada. Vamos a ver aquí. Y lo primero que necesitamos hacer, hermanos, es tal vez leer esto, y los que están allá en casita también, que puedan estar leyéndolo, y vamos a contar 3 para leerlo, lo que está en blanco y azul. 1, 2, 3. Abre tu mente y tu corazón a lo nuevo que Dios está trayendo. Alguien pudiera decir, bueno, ¿qué significa que Dios está trayendo algo nuevo? Es que Dios sí está trayendo algo nuevo. Hay una nueva forma de Dios, tan nueva como su misericordia todos los días. Tan nueva como que hoy despertamos y el día no fue el mismo, aunque se llame domingo. Tan nuevo y tan diferente en esta nueva temporada, este Dios que trae algo diferente porque Él es creador. Dios es un Dios creador, hermano.
Por eso nosotros somos como somos. Y nosotros tenemos que entender cómo Dios nos hizo y quiénes somos. Porque somos personas, pero no somos iguales. Aunque tengamos aspectos de hombre, mujer, ¿verdad? Pero no somos iguales. Usted es una creación particular y especial de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Es decir, no hay otro como usted. No hay otro como usted. Usted se lo puede decir a usted mismo. Hoy compartía con mi hermano Alex y él motivándome siempre y hablábamos sobre el asunto del pensamiento y de cómo Dios nos hizo. Y Alex acertadamente me decía que muchas veces nosotros no entendemos todo lo que realmente nosotros somos y que esta mente es tan poderosa que pudiera llevarnos a lugares extremos, inclusive en características y en cosas que pudieran hacernos daño o nos pudieran hacer muy bien, y todo generado ahí en esto que es, hermanos, tan impresionante, ¿verdad? Y hablábamos un poquito ahí con respecto a esto, de que muchas veces nosotros pudiéramos tener el deseo de decirle a alguien, siéntanse contentos, pero a veces hay cosas ahí, como yo digo, en la cabecita, en el cerebro, que usted dice, sí, yo entiendo que usted quiere que yo esté contento, pero hay algo que aquí adentro me dice como que no puedo estar tan contento, amén. Es verdad. Pero Dios es un Dios que quiere avivarnos a nosotros en medio de esto, y la palabra es suficiente para esto. Por eso abramos nuestra mente y el corazón, hermanos, a lo nuevo que Dios está trayendo. Dios habla a nuestros corazones. Dios sí sabe cómo tocar nuestras vidas. Dios sí sabe cómo acomodar las cosas. Y en este capítulo de Segunda de Reyes, en el capítulo 22, hay esta parte de la historia en donde este gran hombre, vamos ahí, capítulo 22, el rey Josías, dice la palabra en 22:1, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Posiblemente usted ya se encuentra ahí en el detalle de que tan chiquitito, 8 años, posiblemente los historiadores dicen que empezó a reinar a los 8 años porque su papá murió en ese tiempo. Y muerto el rey, vive el rey. Normalmente esa era la norma. Por eso Josías empieza a reinar a los 8 años. Y dice que reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedida, hija de Adaías, y era de Boscat. Verso 2. Josías hizo lo recto a los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse un ápice. ¿Qué será la traducción para ápice? No se apartó ni nada, hermanos. Ahora, vemos qué interesante, porque a través de Josías empiezan a darse muchas situaciones. Josías es el que está comandando y está a la cabeza de este gran evento, como Israel no lo había tenido por muchísimo tiempo. Iba a venir un reavivamiento, una nueva temporada iniciaba. Y hoy vamos a descubrir en Josías algunas cosas que sé que son también parte de lo que nosotros como iglesia, como familias, como individuos, necesitamos colocar aquí en la cabeza. Discernirlo, trazarlo de una forma adecuada y que baje al corazón, y que el Señor nos ayude a vivir aquellas cosas que son para nosotros, porque están escritas, y están escritas también para nosotros, hermanos. Están escritas para que el Espíritu Santo de Dios pueda traer revelación a través de una sana interpretación. Amén. Ahora veamos esto. Josías, en hebreo, a quien Jehová sana, significa. Y también significa el Señor sostiene. ¿Qué significa Josías? Al que Señor sana. ¿Y qué más? No es casualidad para el pueblo de Israel
en su cultura que los nombres de las personas tendrían que ver siempre con un gran propósito y con un objetivo. No es como ahora, ¿verdad? Que nos ponían los nombres, ¿verdad? Gerardo Antonio de Jesús de la Trinidad, de Santiago de Compostela, Herrera Centeno. Nuestra cultura es diferente, pero para ellos había un plan, había un propósito. Y cuando hablamos de este gran rey, Josías, quien Jehová sana y quien el Señor sostiene, de verdad se cumple en el nombre esa palabra que de Dios procedía a través del mismo nombre de este hombre. Ahora, era un hombre diferente. ¿Cómo empieza realmente un avivamiento y un reavivamiento en la vida del pueblo de Israel? Empieza a través de un hombre distinto, de un hombre diferente. Los avivamientos no son de un asunto de multitudes. El avivamiento inicia en tu corazón. ¿Cómo? El avivamiento inicia en tu. ¿Dónde empieza este avivamiento, este reavivamiento? Empieza en el corazón de Josías. Y es como nos relata la escritura, cómo Josías es tocado por el poder de la palabra, tocado por el Espíritu, y a partir de ahí empieza a generarse un reavivamiento. Hermanos, reavivamiento en el cual nosotros, por lo cual debiéramos de estar orando. Y cuando hablamos de reavivamiento, estamos diciendo en forma general que es necesario un despertar de nuestra forma espiritual para que trascienda a lo que Dios nos está llamando a hacer. Amén. La pregunta entonces es, ¿usted está reavivado? ¿Es usted un corazón avivado? ¿Hay avivamiento en tu corazón? Hermanos, ni más ni menos que la palabra de Dios es la forma en la que yo me puedo medir. Sencillo, hermanos. Piense que la palabra es como a la pared, como un metro o 2 metros. Y que yo me puedo poner en la pared y decir, mira, mido tanto. La palabra te mide. Dice la escritura, que nadie te juzgue y no juzguemos para no ser juzgados. El apóstol Pablo dice, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por nadie. La palabra es la que nos va a decir dónde estamos. Hermanos, si nosotros le hiciéramos caso a la palabra, como le hacemos caso a ciertos comentarios, seríamos un poder espiritual. Porque usted y yo le hacemos más caso a lo que a veces pensamos, a lo que a veces nos dicen, pero cómo nos cuesta creerle a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una verdad que necesitamos retomar si queremos hablar de un reavivamiento o de un avivamiento en nosotros. Ahora, el reavivamiento inicia realmente con un hombre diferente, con un hombre nuevo. Y aquí es donde tenemos nosotros reavivamiento. Vean esto, y aquí es donde tenemos que empezar. ¿Cómo empieza el reavivamiento? Empieza con un hombre diferente. Y Segunda de Reyes, en el capítulo 22, verso del 1 al 7, que vamos a desglosar para estudiar esta mañana este texto, dice lo siguiente. Vamos al verso 3, que ya leímos el 1 y el 2. Bueno, empieza con Josías, que tenía 8 años. Verso 3, en el año 18 de su reinado, Josías envió al escriba Safán, que era hijo de Azalía y nieto de Mesulán, al templo del Señor con estas instrucciones. Note qué es lo que hace Josías primero. Ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que el pueblo ha traído al templo del Señor y que han recibido los guardianes de la puerta. Verso 5, dile que entreguen ese dinero a los que tienen a su cargo las obras de reparación del templo del Señor y a los que están reparando las grietas del templo. Es decir, a los carpinteros, maestros y albañiles y a los que compran la madera y la piedra de cantería para reparar el templo. Verso 7, dile que no les pidan cuentas del dinero que se les confíe porque ellos proceden con honradez. Hermanos, aquí hay tantas cosas que vamos a conversar, o pudiéramos conversar más, ¿verdad? Cada uno
Dios en su misericordia y su favor nos da una revelación, una parte, porque la verdad está en el cuerpo, la verdad está en la palabra y yo solo tengo una parte, pero sé que ustedes tendrán otra. Note el avivamiento, que es la renovación de los cristianos a su primer amor. Realmente reavivar implica que yo vuelva a aquel principio. ¿Por qué es que nosotros hemos perdido mucho del primer amor? Bueno, las circunstancias, el entorno, la situación que se viven de una u otra manera, vienen a enfriar el corazón del hombre, el corazón de la familia, el corazón del matrimonio, el corazón de lo que como iglesia somos. Porque nosotros necesitamos estar por eso siempre reavivándonos. El fuego, dice que nadie apague el don y el fuego del Espíritu Santo, le dice Pablo a Timoteo. Pero este reavivamiento tiene que empezar y empieza con nosotros. Lo primero que él hace, y ustedes lo notaron ahí, es que este hombre hace algo que es impresionante. El rey Josías, lo primero que hace en el primer punto, en el primer momento, es que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo? No, leámoslo duro, hermano, porque es que esto es demasiado bueno. ¿Qué fue lo que hizo? Número uno, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Parece que nuestro Dios es un Dios que todo lo ve. ¿Verdad que sí lo sabemos? A veces se nos olvida que Él todo lo ve. Porque nosotros hacemos cada cosa y pensamos que no nos están viendo. Pero Dios todo lo ve. Todo, hermano. Todo lo ve. Entonces, dice que Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y el reavivamiento inicia con usted, hermano. Inicia conmigo. Vea cómo el rey Josías hace. Dice que Él hizo lo recto ante los ojos del Señor en el verso 2. Después dice que una vez que Él hace lo recto delante del Señor, porque el reavivamiento inicia en Él y no inicia en masa, no son grandes multitudes, nunca ha sido así. La historia cuenta que no, los avivamientos más grandes y profundos que has sufrido y que se han dado igual en Latinoamérica, en todas las otras partes del mundo que se ha dado avivamientos, normalmente siempre ha empezado por una persona. Porque así es como Dios lo hace. Claro, después son multitudes. No sé cuántos vivieron el 70. En Costa Rica hubo un avivamiento. Y era ese avivamiento, yo recuerdo recién empezando, que lo que realmente se hacía era diferente, los cultos eran diferentes. ¿Sabe que ese avivamiento en el 70 lo que hacía era diferente los cultos? Los cultos eran, o el llamado a la iglesia era vigilias. Y hermano, en todas las iglesias eran vigilias. Viernes a sábado. Los cultos eran cultos de oración, muy pocos cultos de predicación. Pero los cultos era de oración y cultos y las famosas vigilias. ¿Verdad? Que ya esté a las 4 de la mañana, ya esté cansado y casi dormido, a veces reprendía a Jesús en vez del diablo, porque ya era tanta la cosa que usted caía. Ok, el reavivamiento y el avivamiento entonces se inicia, pero este hombre lo inicia diciendo, él hizo lo recto delante de Dios. El primer momento, el primer punto es si usted y yo podemos examinarnos a la luz de la palabra y si estamos haciendo lo recto delante del Señor. Lo segundo que Josías hace es algo extraordinariamente interesante y muy importante. Lo segundo es que él reconstruye el templo. Él lo que hace es reconstruir el templo. Lo segundo que él hace es reconstruir el templo. Y vean la forma en que él lo hace. Ahora, tenemos que acordarnos que era el avivamiento más extraordinario y espectacular que estaba sufriendo Jerusalén. Porque no había, el templo era una bodega. El templo se había convertido en una bodega. El abuelo de Josías, el rey, había puesto estatuas por todo lado, baales por todo lado. El templo se había cerrado, no había una adoración a Dios. Y Josías viene y le dice, y lo que dice primero es, dice, vayan, díganle a aquellos que están recogiendo el dinero. Vean el verso
El verso 4, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que el pueblo ha traído al templo del Señor y que han recibido los guardianes de la puerta. Lo primero que él hace es decirle, vaya, díganle que los que están recogiendo la plata la traigan porque vamos a reconstruir el templo. Avivamiento inicia con la reconstrucción del templo. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que usted es templo del Espíritu Santo. Y creo que es entonces una palabra que perfectamente podemos colocarla como aplicación sin querer forzar la escritura, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que examinar cómo está el templo de nosotros. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está el templo? Si queremos hablar de reavivamiento, necesitamos entender que tenemos que, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer lo recto delante de Dios. No es un asunto difícil, es un asunto de decisión de corazón. Proponer en mi corazón hacer lo recto delante del Señor. Número 2, reconstruir el templo. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está el templo en tu corazón? ¿Cómo estás en tu corazón? ¿Cómo estás en tu vida? Este rey le dice, bueno, traigan la plata porque hay que reconstruir. Siempre la iglesia, por los siglos de los siglos de los siglos, ha dependido siempre del pueblo. Si el pueblo no da, la obra no puede caminar. Dios lo estableció así, hermanos. Usted pudiera decir y argumentar y algunos pudieran creer en el diezmo, otros no creen en el diezmo, otros sí lo hacen, otros no lo hacen. Pero el punto en esto, y Josías lo muestra ahí, es que él dice, lo que se ha recogido sirva para reconstruir el templo. Lo que usted ha dado, el pueblo dio y el pueblo merece que se reconstruya el templo. Por eso el apóstol Pablo, me gusta ese texto que dice que cada uno dé conforme propuso en su corazón. Porque yo creo que Dios no obliga, yo creo que Dios invita. Y Dios siempre nos invita a dar de lo que Él nos da. Dios siempre nos invita a traer de lo que Él nos da. Amén. Dios siempre, ¿se acuerdan el de la viuda? Las hermanas que estuvieron ayer en el seminario, ¿verdad? De la viuda que lo dio todo. Hermanas, se quedaron sin almuerzo, pero está bien, el Señor les hizo más hermosas hoy. Porque al final la viuda dio todo. Hermano, ¿cuánto estamos dando al Señor? Es que no es solo un asunto, si fuera un asunto solo de dinero, hermanos, a veces se hace fácil, aunque a veces la gente no oye este mensaje. Porque hay un problema que falta reavivamiento y no se da al Señor lo que del Señor es. Y nosotros somos capaces de gastar en muchas cosas. Y esto no es un tema como para decirle, hermano, usted tiene que traer plata porque no, es darle a Dios lo que de Dios es. Porque Dios siempre nos dejará el 90% y te dice del 10%. Es un Dios muy bueno, porque pudiera haber dicho, no, denme el 90 y quédense ustedes con el 10. Pero no solo es plata. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mis dones, con mis talentos? ¿Qué hago con lo que Dios me da? ¿Qué es las oportunidades de Dios? ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo es que yo a Dios debo de darle? Porque Él nos enseñó que fue el primero en dar a su Hijo lo mejor, lo máximo. ¿Cuántos están listos para los que tenemos hijos? ¿Usted regalaría a su hijo para que lo sacrifiquen ahí? Y nuestro amado Señor lo que dijo fue, aquí está mi hijo amado, tengan, lo pongo como sacrificio. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, Josías reconstruye el templo, hermanos, con un espíritu ferviente ante la palabra de Dios. Y vamos a 2 de Reyes 22:8. Porque nosotros debemos de tener este ferviente espíritu. Y vean lo que dice el verso 8.
Ya él viene, reconstruye el templo era una bodega, lo limpiaron, lo pusieron acorde al corazón de Dios, porque Dios merece honra, gloria, alabanza y que tengamos las cosas bien hechas. En el verso 8 dice, el sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Safán, he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Y no solo le dio el libro a Safán, sino que se lo leyó. Cuando el escriba Safán se presentó ante el rey, le dijo, tus siervos han recogido el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Safán le informó al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Enseguida Safán se lo leyó al rey. Qué interesante, hermanos, con el espíritu ferviente de que empieza este hombre a darle al rey todo lo que el rey necesitaba. Hermanos, el templo que estaba por ser reconstruido, que había sido una bodega, igual como muchas veces nosotros como templo del Espíritu Santo, lo que guardamos son cosas que no convienen a los santos. A veces en nuestro templo, en nuestro cuerpo, en nuestro templo, como es el templo del Espíritu Santo, lo que guardamos son a veces rencores, guardamos resentimientos, guardamos malas formas. Necesitamos sacar de ahí y reconstruir y reavivar el don y el fuego del Espíritu Santo. Es tiempo de que la iglesia del Señor Jesucristo se levante en el nombre de Jesús y testifique, hermanos, que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Es tiempo, hermanos, de testificar. ¿Cuántos hemos testificado? Yo llegué a preguntar hoy a compro en un lugar las tortillas y estaban las 6 empleadas ahí. Y de un pronto otro pido la tortilla y me encontré pues predicando. Digo, a ver, fue bien bonito. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia? Y todas lindas las muchachas y un señor. No le leemos. ¿Por qué usted no ha leído la palabra, la Biblia? Bueno, es que a mí me cuesta ver. Le digo, no, yo les voy a traer unas Biblias y hoy se las voy a llevar. Dios quiere. Ahí tengo las Biblias, se las vamos a entregar. Y les dije, tienen que leer la Biblia. Le digo, porque el Señor les está llamando. Y yo así, el Señor les está llamando. Y las muchachas con la tortilla ahí como diciendo, págueme porque tengo fila. El Señor les está llamando. Le digo, porque el Señor tiene su tiempo y es tiempo de que ustedes se instruyan en la palabra del Señor. Y yo estoy diciendo eso para la gloria del Señor, porque eso es como algo que está muy inherente en mí, pero que sé que en usted también, pero a veces verá que no lo hacemos. Yo creo que hoy pudieron salir bendecidas las señoras de las tortillas y están esperando la Biblia. Le digo, lo único que tienen que hacer es leerla. El Espíritu Santo, y esperamos que después se puedan convertir. Amén, hermanos. Bueno, saben ya que desayuné. ¿Qué desayunó mi esposa? Nada, porque la hermana ayuna los domingos, por eso. Ok, vean qué tremendo, vean esto y noten esto, hermanos, porque en el verso 8 dice que el sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Safán, he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Hermanos, la Biblia perdida en la iglesia. Es un buen título para una predicación. Pero ¿dónde estaba perdida la ley? ¿Dónde estaba el libro de la ley perdido? Es que estaba perdido, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba perdido? ¿Dónde está la Biblia perdida? La Biblia está perdida en la iglesia. La iglesia ha perdido la Biblia. La palabra de Dios a veces no está siendo ni practicada ni predicada de la forma adecuada. Y aquí lo tenemos que decir con temor santo y reverente. Necesitamos decir, Señor, ayúdanos a predicar de la forma adecuada, trazada la escritura de una forma adecuada, con temor y temblor, con un estudio serio y responsable. La Biblia estaba perdida en el templo, como Jesús también se perdió en el templo un día. Y muchas veces la iglesia tiene perdido Jesús. ¿Se acuerdan aquel pasaje que José y María llegaron y fueron al templo y cuando iban camino a la casa, dice que iban por allá y un pronto otro se volvió a decir, ¿y dónde está el huila? ¿Dónde está Jesús? Se les perdió Jesús.
Y José y María se tienen que devolver. Hay una figura preciosa que siempre me encanta a mí en esto, porque todo el resto del pueblo venía y José y María iban caminando al contrario. Para encontrar a Jesús tienes que caminar al revés. Muchas veces, y la gente le decía, pero ¿para dónde van? Es que se nos perdió Jesús. ¿A dónde se les perdió Jesús? Dígalo. No, Jesús se les perdió en el templo, como muchas veces a la iglesia se le ha perdido Jesús en la iglesia. Porque ya no se predica de Cristo, se predica de cualquier otra cosa, se predica de muchas otras maneras, de otras formas que no son la palabra. Y aquí es donde tenemos que exhortarnos a nosotros, hermanos, en medio de todo esto. Necesitamos predicar la palabra del Señor. Jesús tiene que ser hallado en el templo, y cuando llegan al templo le dicen a Jesús, Jesús, ¿qué está así, muchacho? ¿Qué susto nos pegaste? ¿Se perdió usted? ¿Cómo es? Íbamos ya casi llegando a la casa y nos tuvimos que devolver. Muchacho, ¿qué está haciendo aquí? Y Jesús se vuelve a sus 12 años y les dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. En los negocios de mi padre me conviene estar. Pero Jesús se perdió en el templo. En este texto, la palabra se perdió en el templo. Estaba ahí perdida, hermanos, en el templo. Y muchas cosas que pasan en donde no existe el reavivamiento es en la misma iglesia. Y en la iglesia es usted, soy yo, en donde el avivamiento y el reavivamiento tiene que iniciar. Un reavivamiento para orar sin cesar, un reavivamiento para buscar la presencia de Dios, un reavivamiento para estudiar las escrituras de forma constante y seria, un reavivamiento de hacer que los imperativos de Dios sean una realidad en mi vida y en mi familia, orando, estando, dando, congregándome, haciendo lo que es la voluntad de Dios. Amén. Que se quedaron muy callados. La Biblia estaba perdida en el templo. Cuando José y María van, imagínense el escenario. Es que ese escenario siempre me gusta. María y José caminando. ¿No han visto al Huila? ¿No han visto al Huila? ¿Cómo era? Así como de colochitos. Sí. Sí, como así, ¿verdad? Tenía el pelo como Fabián, que no es Fabián, que él se llama Santiago. Así como, ¿verdad? Vale que ya le puedo dar bromas porque es amigo, ¿verdad, hermano? Gracias. Y no lo hemos visto. Y se encontró. Y Jesús, no sé, yo lo último que vi de Jesús fue que andaba corriendo por allá, así de puro Said, corriendo para acá. Bendiciones, hermana. Amén. Y resulta, hermanos, que le dijeron, no, fue la última vez. Ellos estaban caminando. Vean esto, hermanos. Caminaban al contrario de toda la multitud. ¿Por qué? Porque andaban buscando ¿a quién? Hermanos, para buscar a Jesús hay un precio a pagar. Es de gratis porque Él todo lo dio de gratitud. Pero para buscarlo y encontrarlo, usted tendrá que buscarlo en su madrugada. Tendrá que sacrificar, hermanos, horas para venir a la iglesia. Tendrá que poner el deseo cuando usted no quiere hacerlo, no quiere levantarse. Para cumplir los imperativos de Dios hay un precio a pagar. Pero la recompensa, hermanos, es valiosa por mucho. Vean lo que pasa. El libro es encontrado y la palabra de Dios es encontrada en el templo. Es terrible cuando la Biblia se pierde en la iglesia. Es terrible cuando la Biblia no se predica en medio de la comunidad de fe. Es terrible, hermano. Pero hoy hay una iglesia y muchas iglesias que lo que les gusta es predicar de cualquier otra cosa. Y hay más motivadores a veces, hermanos, que es lamentable porque tienen multitudes. Y yo digo, ¿cómo? Ante todas esas multitudes, siento que es como perder el espacio, el tiempo, diciendo cosas que a veces son solamente algo que se dijo, pero que no es el espíritu de la palabra. Y yo aquí con esto no estoy diciendo que nosotros aquí conocemos toda la verdad. No la conocemos toda. La estamos buscando. Todavía nos falta. Todavía entendemos que no la tenemos toda concreta, pero que estamos buscando con gran deseo. Hermanos, nosotros necesitamos ser fervientes, pero muy fervientes, al buscar y a encontrar el libro en la iglesia. Es
necesario ser fervientes, un espíritu ferviente ante la palabra de Dios. El viernes estuvimos ahí en el salón de expresidentes de la República. Hermanos, un evento que a mí me llenó tanto porque celebramos el cierre del fin de mes de septiembre, el mes de la Biblia. Y yo decía, Señor, las puertas que abren nadie las cierra. Y en ese salón de expresidentes, junto con todo un grupo que estábamos ahí de pastores, pastoras y otros, los diputados, y decíamos nosotros, qué fuerte es como Dios en el primer poder de la República llegó y hizo que esa puerta se abriera y pudimos proclamar, Jesucristo es el Señor y la palabra es la única verdad. Hermanos, Dios está a las puertas de un avivamiento. Dios está a la puerta de algo nuevo. Las puertas del cielo van a abrirse, hermanos, si nosotros hacemos caso a la palabra. Cuando la palabra de Dios es real, vivencial, cosas suceden maravillosas y extraordinarias. Lo que pasa es que la iglesia a veces se duerme y está perdida en los laureles. Perdón, no son ustedes, otra iglesia de otro pastor. Pero necesitamos retomar esto, hermanos. Ferviente, otra forma ferviente es la que nosotros necesitamos ver, fervientes en nuestras convicciones. Vamos al verso 11, hermanos, vamos al verso 11 en esta nueva temporada. Fervientes en la búsqueda, en el verso 8 que se encuentra en el libro en la iglesia. Fervientes, aquí voy. Fervientes también, hermanos, en nuestra convicción. Vean el verso 11 de capítulo 22. Y en cuanto el rey escuchó, ¿qué fue lo que hizo el rey? Otra vez, hermanos, ¿qué fue lo que hizo el rey? Y cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. Cuando Josías escuchó la palabra, se rasgó los vestidos. ¿Qué hace usted cuando escucha la palabra? ¿Qué hace usted esta mañana que en medio de la alabanza y la adoración, en medio de esa palabra que el Señor le da a nuestra hermana? ¿Qué hacemos con esta palabra? ¿Qué hace usted con lo que estoy compartiendo en esta mañana? ¿Qué vamos a hacer con la palabra? Josías se rasga las vestiduras, y rasgarse las vestiduras era uno de los actos más solemnes. Era un acto, hermanos, en donde de verdad el rasgamiento de las vestiduras era una expresión tradicional de horror y de asombro. Era una forma en la que no había otra manera tan fuerte posible. Josías mostró una pena por él y por la nación. Esta fue la expresión de una profunda convicción de pecado. Se rasga las vestiduras cuando oye la palabra. Nosotros necesitamos acudir a ese espíritu de Josías en esto. ¿Qué hago con la palabra? ¿Qué voy a hacer con la reconstrucción del templo? ¿Qué voy a hacer cuando yo escucho la palabra? Nosotros a veces estamos, hermanos, oyendo las cosas y se nos suena vacías. La palabra no está tomando a veces lugar en nuestra vida porque no somos hacedores, sino solamente a veces oidores. Y oidores a veces sordos. Hay algunos que no oyen ni la hora, hermanos. No oyen nada. Hay personas que no están escuchando la palabra, hermanos. Están escuchando, y por eso a veces las personas les gustan los predicadores o les gustan los expositores o les gustan los más. Pero yo siempre digo, no, la palabra, ¿qué fue lo que se dijo? Yo sé que hay que tener don para exponer, pero ¿qué dice la palabra y cuánto voy a hacer? ¿Cuánto de todo esto voy a ir a hacer yo ya? Eso fue lo que Josías hizo, hermanos. Al escuchar la palabra de Dios, hizo una obra espiritual en el rey Josías. No fue solamente la transmisión de información. El escuchar la palabra de Dios tuvo un impacto de poder espiritual en Josías. Y ese es el impacto que nosotros requerimos, hermanos. Noten esto, porque aquí hay, y yo creo que sí hay profundidad. Cuando él se rasga los vestidos, inmediatamente hay otra cosa que pasa con Josías, y lo vamos a ver ahí. Vean lo que pasa. Hay un fervientes buscando
su contenido. Vean el verso 12 y el verso 13. Es que qué rica es la palabra, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Gracias por la palabra, Señor. Por tu Espíritu Santo, que es el único que nos puede alumbrar. Vean el verso 11, el verso 12. Y ordenó al sacerdote Hilcías, a Jicán, hijo de Safán, y a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a su siervo Asaías lo siguiente. Vea lo que les ordena. Vea el impacto de lo ferviente. Cuando la palabra se convierte en una realidad, hermanos, ya yo puedo entender que Dios tiene propósito, que tiene plan, que para mí es suficiente lo que Él dice. Dice, vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo. Hermano. Si nosotros escuchamos la palabra, ¿cuántos nos atreveríamos a decir, bueno, ahora sí, usted es el sacerdote, vaya, pregúntele al Señor por mí, a ver, y por el pueblo, a ver qué es lo que Dios dice? Porque necesitamos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Hermano, ¿usted sabe qué Dios quiere para usted? O la pregunta sería, ¿usted ha consultado a Dios por todas las cosas? ¿Consultamos a Dios por todo? Porque Dios sí está atento a su oído a que consultemos las cosas que tienen que ser consultadas. Usted le preguntó al Señor hoy qué quería usted que Él hacer. A veces parece drástico y algunos pudieran tildarlo de hasta de, no sé, ¿qué palabra uso? De legalista. Pero yo sí creo fielmente y lo practico de preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres hoy? Por eso cuando llegué donde las tortilleras, que bueno, las señoras que hacen tortillas, porque así suena muy feo, ¿verdad? Perdón, sí. Pude expresar algo, porque yo digo, Señor, ¿qué quieres? Hermanos, es una buena práctica. Pregúntele al Señor, ¿qué quieres? Saben, rapidísimo, les cuento una experiencia. Yo muy recién convertido, todavía estoy en el proceso, no, ya yo sé. Yo recién convertido, muy recién convertido, Dios me tocó a mí en eso de poder preguntar, Señor, ¿qué tú quieres que haga? Y yo en mi niñez espiritual, en mi primera parte espiritual, yo recuerdo que esa mañana me levanté, yo vivía allá por el lado de San Pedro, pero en Barrio Pinto. ¿Recuerdan? Los que me conocieron. Vivía en Barrio Pinto yo. Sí, que sí. Yo trabajaba en un lugar que quedaba en Plaza del Sol, ¿verdad? Y me acuerdo esa mañana que yo dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y yo sentí en mi corazón que yo tenía que ir a mi pueblo, que era Santa Bárbara de Heredia, y que tenía que ir a pedir perdón a algunas personas. Pero era que yo tenía que ir a trabajar. Entonces yo dije, ahí hay un teléfono público donde está el higuerón. Y entonces agarré el teléfono público, eché una monedita, ni se acuerdan de eso. ¿Quién usó un teléfono con moneda? ¡Ay, qué bueno! Bien, muy bien por ustedes. Y llamo y le digo al jefe, vea, es que yo necesito que usted me dé permiso hoy. Y me dice, ay, qué tirada, pero ¿por qué? Está enfermo. No, es que tengo que ir a pedir perdón a una gente allá. Y me dice, está bien, está tomado. Le dije, no, necesito que me dé permiso. Me dice, bueno, le doy permiso, pero vaya, pero entonces haga el turno de las 2 de la tarde a las 10 de la noche. Le digo, bueno, y me voy para Santa Bárbara de Heredia. Me bajo del bus y el Señor empieza a ponerme gente. Hermanos, es impresionante. Gente. Y yo le decía, hey, ven acá, ¿cómo le va? Y, hey, ¿qué se había hecho usted? ¿Verdad? Le va, no, y yo está catatá y yo conozco de Jesús y yo quiero que usted me pida, vengo a pedirle perdón. Hey, ¿qué le pasa? ¿Qué van a las tuyas? ¿Perdón de qué? Más bien, jale, va a tomarnos algo ahí. Le digo,
no, vengo a pedirles perdón. Pasé por un bar que era muy visitado en ese tiempo y ahí me metieron en el bar, ellos en un vacilón, esta gente, y me decía, y le digo, no, yo vengo a pedirles perdón. Perdón porque yo les hice esto, perdón porque les mentí, perdón porque les pegué, que yo era muy bueno pegando. Perdón por... Y la gente se burlaba. Otros creyeron al Señor. Otros creyeron al Señor. Pero ¿qué es esto, hermanos? Es hacer caso a la palabra. Eso es no perder el tiempo. Eso es vivir la palabra. Josías ve esto y vean qué tremendo, porque aquí en este texto y en este verso, cuando él ordena y le dice, consulten al Señor por mí, por el pueblo, en el verso 13, y por todo Judá, en cuanto a las palabras de este libro que se ha hallado. Con toda seguridad, la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirse en conformidad con todo lo que nos fue escrito. Entonces el sacerdote Hilcías y a Jacán, a Acbor, Safán y a Salías fueron a ver a la profetisa Hulda, que era la mujer de Salum, que cuidaba las vestiduras y que era hijo de Ticba y el nieto de Jarjas. Hulda vivía en la segunda parte de la ciudad de Jerusalén. Hablaron con ella y ella les dijo, así ha dicho el Señor. Para aquellos que tienen algún prejuicio, en el Antiguo Testamento había mujeres profetizas y había mujeres profetas. Esta mujer era una profeta. Y vea lo que le dice. Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Digan al varón que los envió a consultarme, que yo, el Señor, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Lo haré porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extraños y provocaron mi enojo con todo lo que he hecho. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los ha enviado a consultarme, le dirán que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho, puesto que tú has prestado atención a las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de mí cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados, malditos y puestos que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención. Palabra del Señor. Por tanto, yo te reuniré con tus antepasados y serás llevado a tu sepulcro en paz en el nombre de Jesús. Y esta es palabra de Dios para usted si la quiere atesorar. Cuando usted y yo le hacemos caso a la Biblia, cuando usted y yo hacemos caso a la palabra, cuando usted y yo hacemos caso al Espíritu Santo que nos asciende y que nos redarguye y que nos lleva a lugares, que nos lleva a decir las cosas, todo cambia. Hay diferencia. Vea lo que le dice a usted que hizo caso a la palabra. Por eso tengamos cuidado cuando decimos, es que Dios sí me dijo. Porque yo sé que Dios dice, hermanos, y lo dice a través de la palabra. Lo dice en tiempos de oración, de adoración. Lo dice en tiempos de estudio de las escrituras. Y sí nos habla. Y nosotros a veces somos tardos. Y nosotros a veces no estamos haciendo caso a la palabra. Este hombre le hizo caso a la palabra. La profetisa le dice, y al hombre que te mandó, que estudió el libro y que se enterneció al oír la palabra. ¿Cuál es el resultado en tu vida y en mi vida cuando oyes la palabra? Hay gente que es solamente, sí, estuvo bonito. Bueno, estuvo más o menos, no estuvo muy gritón, no estuvo tan gritón. ¿Qué hace la palabra en tu vida? Porque si la palabra no está haciendo nada en tu vida, hermano, yo le digo en el nombre de Jesús, arrepiéntase. Arrepintámonos. Porque si la palabra no está siendo tomada en cuenta de la forma adecuada, nosotros vamos a entrar en un conflicto y en un problema. Porque Dios nos ama tanto, de tal forma, Dios nos ama tanto, de tal manera, que Él sí quiere y sabe que envía palabra. Tiempo de diferencia. Hay un tiempo, es una nueva temporada. Es tiempo de reavivamiento. Es tiempo de meternos en la palabra. Es tiempo de orar. Es tiempo de buscar la presencia del Señor. Es tiempo de gozarnos en su presencia. Es tiempo de analizarnos. Es tiempo de examinar nuestro templo. Es tiempo de decir, Señor, ¿qué hago con tu palabra? ¿Qué estoy haciendo con mi vida cristiana? Es tiempo de reavivamiento. Es una nueva temporada. Este hombre se va con el mensaje de Dios al rey Josías y le dijo, rey Josías, el juicio no vendrá en tus días.
Cuando les cuento esa experiencia de Santa Bárbara, yo sabía. Y hace poco volví a ese lugar y me invitaron a ir a compartir a esa iglesia. Y yo decía, Señor, qué importante es la obediencia a la Escritura. Qué importante es obedecer a algo que para mí en un momento fue una cosa de una niñez. Yo no podría explicar cómo fue que Dios me dijo y Dios me habló. Bueno, yo estoy hablándole de un convertido de 2, 3 meses. Pero si usted hace caso a la palabra, Dios hace diferencia. Voy terminando, por lo menos en esta parte que quiero llegar. Fervientes en su práctica. Vean el verso 18 y el verso 19 del mismo capítulo 22. Estamos ahí, verso 18. Lo llamó el Señor. Pero al rey de Judá, que los ha enviado a consultarme, le dirán que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho, puesto que tú has prestado atención a las palabras del libro, verso 19, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de mí cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos, y puestos que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención. Ay, Dios sí sabe cómo ve todo. Ve, hermana Gis, usted que aunque le dé aquí tiemble y llore y todo y no puede hablar, es que hacer caso a la palabra tiene un resultado de esa forma. Es que cuando adoramos a Dios, levantamos nuestras manos, clamamos, lloramos, cuando estamos en oración y nos contristamos y decimos en nuestro corazón y nos, como este rey, hermanos, Dios todo lo ve. ¿Cómo? Otra vez. Dios todo lo ve. ¿Qué hace Dios? Josías hizo todo lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Qué era el número 2? Josías reparó el templo. ¿Y qué más? El número 3. Todo lo puse en el 2, pero si hay 3. A ver, esto voy a dejarlo para la próxima semana, para que estén orando por mí, que el Señor me dé de nuevo en la palabra y revelación. Hay algunas cosas, y vamos a seguir con este tema, pero es que quiero ser respetuoso también del tiempo. Cuando hay decisiones, el número 3 es decisiones firmes. Decisiones firmes. Hay decisiones y las decisiones tienen que ser decisiones firmes. Pero quiero también dejarlos con esto, a donde todos participan a través de un compromiso responsable que conlleven acciones inmediatas, porque Josías le dijo al pueblo sobre lo que Dios había hablado y empezó un nuevo o un reavivamiento. El pueblo se arrepintió. Hay 3 palabras para arrepentimiento: epistrefo, metanoia y metamelomai. Epistrefo, metanoia, metamelomai. 3 palabras para arrepentimiento. Cuando uno dice estoy arrepentido, ¿de qué arrepentimiento estoy hablando? Porque las personas parecieran que cuando hacen algo dicen, no, yo sí ya me arrepentí de eso. Necesitamos examinarnos, porque aquí en ese texto, cuando él manda al pueblo a que sufra un arrepentimiento, ¿de qué tipo de arrepentimiento? ¿Cuál es el arrepentimiento que Dios está hablando? ¿Por qué la iglesia no vive un arrepentimiento genuino? Porque nosotros a veces no conocemos ni tan siquiera el concepto de arrepentimiento. La Biblia nos explica que el arrepentimiento realmente es una vuelta del pecado. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. Pero ¿qué tipo de arrepentimiento vivimos? A veces nuestro arrepentimiento llega a remordimiento. Epistrefo.
A veces nuestro arrepentimiento, hermanos, solo es causa de que no me digan más nada y mejor digo, no, sí, ya está bien, me arrepiento, perdón. ¿Ha visto a los chiquillos que piden perdón 14,000 veces al día? Perdón, perdón, perdón. O sea, perdón, perdón, perdón. Y ya no lo vuelvo a hacer. Y perdón, perdón. Y ya no lo vuelvo a hacer. Y perdón, perdón. Y uno sabe que raro, cada rato me pide perdón. No es arrepentimiento, es remordimiento. Y vamos a estudiar eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están emocionados? Ah, no. ¿Cuántos queremos aprender? Es porque si no, no salimos de el engaño, y Jesús lo dijo, este pueblo por su ignorancia se perderá. Hay cosas, hermanos, que ignoramos. Hay cosas que ignoramos y necesitamos estudiarla porque somos gente capaz y tenemos que glorificar el nombre del Señor. Si queremos un reavivamiento, una nueva temporada en nuestra vida, una nueva temporada en la familia, una nueva temporada en el matrimonio, necesitamos venir y orientar la palabra de Dios y aplicarla, hermanos, porque Dios nos ama. ¿Qué hace Dios? Nos ama y nos quiere enseñar por su espíritu, por la palabra, para que nosotros seamos y caminemos como hombres y mujeres, haciendo diferencia en un mundo convulso. Porque es tiempo de que el cristiano sea testimonio y siga siendo sal y luz en medio de un mundo convulso. Es tiempo de obedecer la palabra del Señor. Amén. Amén. Nos ponemos en pie y oramos. Padre, queremos darte gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es lumbrera a mi camino. Tu palabra, Señor. Enséñame y enséñanos, Señor, cómo estar y cómo venir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Cómo Josías pudo entender, Señor, cómo Josías vino y supo hacer lo bueno delante de ti. Cómo Josías restaura ese templo. Cómo Josías fervientemente, Señor, empieza y envía, Señor, para que se le declare cuál es la palabra. Cómo Josías rasga las vestiduras en temor santo y reverente. Cómo Josías, Señor, hace que un avivamiento inicie en Jerusalén y quitó todos los baales que su abuelo había puesto. Cómo tu nombre fue glorificado y exaltado en medio de este pueblo. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es diferente y hace diferencia. Te bendecimos en esta mañana y que nosotros como iglesia, como familias, como matrimonios, como hombres, mujeres, como jóvenes, como hijos, como adultos, en el nombre de Jesús de Nazaret, vivamos, Señor, tu palabra, que amemos tu ley, que amemos tu palabra, que abracemos la verdad, Señor, y que la vivamos congruentemente, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias a los que están en Zoom, bendiciones. Quiero saludarle, amigo, ¿cómo es su nombre? Perdón. Carlos, como el papá, ¿verdad? Parecido. Ok, mucho gusto, Carlos, gracias por estar con nosotros aquí. Hermano, allá atrás usted, su nombre. Javier, un gusto, gracias por estar aquí. Y la otra hermanita que se nos fue, pero les bendigo, hermanos, y gracias a ustedes que están colocados ahí. Que el Señor les guarde, feliz principio de semana y les amo. El Señor lo sabe y usted también. Aquí les esperamos siempre.